Muchas gracias por su participación. Todo esto lo hacemos porque amamos al Señor, amamos el cuerpo de Cristo y estamos comprometidos con expresar la problemática, abordar la problemática posmoderna, especialmente en el área de la Bahía. Por eso es que hicimos un llamado específicamente a gente que tiene que ver con el ministerio, ministros en todas las áreas de música, de adoración, gente que es pública en el mundo cristiano, y era nuestro llamado. La vez anterior hicimos una conferencia y aquí ya no había más donde poner más gente, habían personas de pie, atrás también, porque era un llamado mucho más general, pero esto era más específico a gente que son jóvenes predicadores, ministros, gente que tiene que ver con la alabanza y adoración, bueno, distintas áreas ministeriales, porque queremos hablar a ese nivel en este tema importante que es el mundo emergente, el mundo posmoderno, específicamente en el área de la Bahía, donde todos nosotros nos desarrollamos, trabajamos, tenemos nuestro quehacer ministerial y vivimos en el área de la Bahía, así que creo que es muy importante tratar este tema hoy. Especialmente viendo los grandes cambios ideológicos, los grandes movimientos que hoy están surgiendo. Muy bien, mi tema es la anatomía de la cultura emergente en el área de la Bahía. Quiero hablar un poquito sobre el contexto nuestro. ¿A qué llamamos el área de la Bahía? Se define el área de la Bahía como una región geográficamente metropolitana y étnicamente diversa. Así se define el área de la Bahía. Por eso que se habla en este término. Es un lugar geográficamente metropolitano y étnicamente diverso. Note la definición. La definición metropolitana. Ya estamos hablando de una gran urbe. Entonces, el área de la Bahía se dice así, área de la Bahía, porque ya no se define como San Francisco, Oakland, Richmond, sino que son ciudades íntimamente conectadas, íntimamente relacionadas. Si usted se da cuenta, entre Oakland, San Leandro, Richmond y hasta Union City, solamente nos dividen calles. Usted cruza una calle y está en otra ciudad. Entonces ya el concepto de ciudades distintas ya no existe, sino el tema del área de la Bahía. Y hoy muchos ministerios de jóvenes, muchos pastores juveniles, muchas personas que tienen que ver con el ministerio de ciudad, están entendiendo de que no solamente tienen un llamado ministerial hacia una localidad específica, bueno, la Iglesia de Dios en San Leandro, sino que están teniendo una idea mucho más metropolitana, la Iglesia de Dios en el área de la Bahía, el ministerio pastoral en el área de la Bahía, y es una especificación mucho más metropolitana. Esto cambia profundamente nuestra mirada ministerial en el mundo en el cual nos ha tocado vivir. ¿Cuáles son las características del área de la Bahía? Uno, es el hogar de más de 10 millones de personas. Hablamos de un gran urbe. Es una de las regiones más ricas de los Estados Unidos y por ende una de las más caras en cuanto a vivienda y en cuanto a distintos bienes de consumo. Según el censo de los Estados Unidos, en el área de la Bahía puede estar el 60% de las personas más adineradas de toda el área de la Bahía. Y están las grandes oportunidades para las empresas más pequeñas. Se dice que en el área de la Bahía se contienen ciudades grandes, pueblos grandes, bases militares, aeropuertos, parques nacionales, distintas oficinas estatales, regionales y multinacionales se encuentran en el área de la Bahía. Por lo tanto, es un foco importante, no solamente para los Estados Unidos, sino para todo el mundo entero, ¿no? El área de la Bahía. También se habla de que el área de la Bahía es el lugar propicio para los grandes movimientos ideológicos, especialmente los movimientos agnósticos, los movimientos ateos, han encontrado nido en el área de la Bahía. Y las grandes religiones, se dice que las 6 religiones socialmente reconocidas en el mundo tienen su oficina principal en el área de la Bahía, Por ejemplo, aquí en Oakland tenemos el gran templo mormón que durante la noche alumbra prácticamente todo el cerro de Oakland. Ese templo mormón representa uno de los 7 templos más importantes en todo el mundo
para lo que es el mormonismo. El mormonismo, por ejemplo, solamente en 7 templos en el mundo, a los más elevados los bautizan desnudos. Bueno, en este templo usan ese tipo de bautismo, porque es uno de los templos principales dentro de los 7 templos principales, donde la doctrina mormona es mucho más fuerte, mucho más intensa, y uno de esos está aquí en Oakland. Entonces, todo esto es para que ustedes puedan entender el escenario que nos ha tocado vivir. Mientras distintos grupos ideológicos, agnósticos o religiosos miran el área de la bahía como su gran oportunidad de trabajo, su gran oportunidad para intensificar y hacer desarrollar sus diversas doctrinas, como que nosotros los cristianos nos estamos quedando atrás porque tenemos una mentalidad bastante localista. Hayward, Oakland, solamente aquí. Y a veces circunscribimos nuestra acción ministerial en las 4 paredes de la iglesia y nos conformamos con esa forma de ver quizás nuestra acción ministerial. Mientras otros grupos tienen una mentalidad metropolitana, una mentalidad mucho más diversa, mucho más amplia, donde ven su marco de acción ministerial el área de la bahía. Y no hacen ningún tipo de frontera, llegamos hasta Oakland, o llegamos hasta San Leandro, sino que ellos tratan de extenderse y tener una mirada mucho más amplia, porque ellos dicen, nuestra ciudad se llama área de la bahía. No dicen nuestra ciudad es Oakland o San Francisco, sino el área de la bahía. Y ese es un gran desafío para todos nosotros como ministerios, como hombres de Dios, como ministros, en la cual desarrollamos nuestros ministerios en este lugar. ¿Ok? Ahora, déjenme hablar un poquito sobre la anatomía de la cultura emergente aquí en el área de la bahía. Las grandes universidades como Stanford, como Berkeley, como San Francisco, Santa Cruz, son las universidades que definen de alguna manera la ideología del área de la bahía. Es más, por ejemplo, la sociología americana dice de que los Estados Unidos debe caminar hacia una realidad postcristiana. Miren el lugar donde estamos viviendo. La sociología agnóstica dice que Estados Unidos debe ser un país postcristiano. Ya no puede ser un país cristiano. Ya no puede definirse como un país de peregrinos. Muchos dicen que hay que desembarazarse de esa idea histórica de que Estados Unidos fue fundada en la palabra del Señor y los que llegaron eran peregrinos temerosos de Dios. Ellos dicen que ese es un cuento que hay que destruirlo y hay que alejarse de eso para entrar al nuevo siglo y tener la experiencia como Europa, que hoy día ya no es la Europa cristiana, sino que es una Europa secular, post-cristiana. Es increíble que países europeos, el mayor porcentaje de su población es no agnóstica, sino atea. Es impresionante. Incluso el rostro religioso de algunos países en Europa como Inglaterra están cambiando. Ya no son cristianos, sino musulmanes, por ejemplo, donde la religión más grande o más amplia o más que ha alcanzado una gran población es el mundo musulmán, por ejemplo. Entonces vivimos nosotros en un tiempo, en un área de grandes cambios, de profundos cambios, de profundas transformaciones. Vivimos en un tiempo, o en un área de la bahía, de profundos avances increíbles en la tecnología, en la ideología y en diversos movimientos increíbles. Yo les decía a los pastores, porque compartí una conferencia en el seminario Zoom, School Urban Ministry, donde están los muchachos. Compartí un tema ahí sobre la importancia del mundo teológico en la pastoral. Y les decía a los pastores de que un ministro nuestro de la Iglesia de Dios dijo una vez que cuando él entraba a algunas congregaciones, él sentía que entraba a la cámara del tiempo. Él sentía que entraba a una iglesia de los años 80, de los años 70, a una iglesia un poquito atrasada, que no entendía que estábamos en el siglo XXI, que predicaba las mismas cosas, que tenían las mismas trancas, los mismos problemas, las mismas dificultades, las mismas cosas que en el ayer se resolvieron, pero todavía insistían en ese tipo de problemática. Y él decía, creo que nuestras congregaciones en el presente no están preparadas para ministrar a un mundo emergente que surge, a un tipo de joven
que está surgiendo con nuevas interrogantes, con nuevos desafíos, con nuevas cosas en el corazón. Y él reconocía esa frustración. Y bueno, yo comparto un poco con esa frustración, porque a mí me ha tocado mucho estar en varios lugares y yo veo de que hay mucha juventud con un tremendo potencial, con una tremenda capacidad para reinventar la iglesia incluso, para hacer tantas cosas por el Señor, pero dentro de un sistema tradicional, un sistema bastante cerrado que no le permite desarrollar todos sus dones al potencial que ellos pueden desarrollar. Pero aquí estamos para hacer una diferencia, para hacer una nueva generación de ministros correspondientes, ministros con esa sensibilidad social, ministros con un entendimiento de que es ahora y en este tiempo en la cual podemos hacer grandes cambios, grandes reformas personales, comunitarias, denominacionales. O sea, tenemos la oportunidad para reinventar la iglesia, para hacer un avance en el mundo de hoy. Pero hay que despertar, porque las universidades que te nombré están definiendo la ideología en el mundo de hoy. Y debido a eso, por ejemplo, dice la sociología posmoderna, como existe Stanford y Berkeley, que son las grandes universidades liberales en el área de la Bahía, eso permite de que el área de la Bahía sea el lugar propicio para que comience el fenómeno posmoderno. Muchachos, hermanos, todos nosotros vivimos aquí en un lugar donde está a punto de cambiar incluso la naturaleza ideológica, emocional y espiritual. Estamos en un área difícil, en un área tremendamente desafiante, de grandes cambios, de increíbles cambios sociales. Estamos aquí nosotros insertos. Estamos aquí viviendo en el área de la Bahía de grandes desafíos. Y la sociología dice que Estados Unidos debe ser postcristiano, Estados Unidos debe ser secular, debe ser un país agnóstico, debe ser un país profundamente secular y debe comenzar, ellos dicen, en los dos lugares más idóneos para que sucedan. Por allá, Nueva Inglaterra, por ahí, Boston, esos lugares también bastante secularizados, y el área de la Bahía. Ellos miran el área de la Bahía como un lugar propicio para provocar el secularismo en los Estados Unidos. ¿Qué vamos a hacer entonces como ministros? Como líderes del siglo XXI, como pastores, como maestros, como gente en la cual decimos algo. Hay gente que nos escucha nuestras canciones, escucha nuestras enseñanzas, escucha nuestra predicación, escucha nuestra vida, nos mira adelante. ¿Qué tipo de mensaje, qué tipo de cosas vamos a estar encendiendo en el corazón de la gente? ¿Vamos a seguir siendo ministros que estemos dando lo mismo del ayer, tradicionales, repitiendo el mismo contenido de la predicación del ayer, o vamos a ser más innovadores, más creativos, más reformadores, gente que transforme comunidades enteras? Y ese es el tremendo y gran desafío que tenemos hoy día. ¿Qué es la posmodernidad en el área de la Bahía? Es una cultura del escepticismo. Por ejemplo, Stanford dice de que el escepticismo es la nueva ideología del mundo de hoy. Hay que aceptar el escepticismo. Hay que aceptar la sospecha, la duda. Entonces, la psicología posmoderna dice de que hay que sospechar de todo lo que se presenta como una verdad. Hay que sospechar de las ideologías políticas, económicas, etc. Entonces, esa idea del escepticismo posmoderno, nace especialmente en dos lugares de reflexión. Universidad de Boston, las universidades seculares de allá del área del estado de Massachusetts, más las universidades de aquí, de nuestro estado, son bastante dadas al escepticismo. ¿Qué es el escepticismo? La dinámica del análisis, el cuestionamiento y la subjetividad. ¿En qué sentido? Hay que cuestionar la metanarrativa, que es el cuento, las cosas que nos han dicho como verdad, hay que cuestionarla. Hay que cuestionar la utopía moderna y hay que cuestionar la omnipotencia de los sistemas científicos y la dialéctica intelectual. Básicamente esto significa el escepticismo, especialmente en el área de la Bahía. Cuestionar la metanarrativa. La metanarrativa significa
la historia que justifica algo, la historia que justifica una verdad. Por ejemplo, la verdad del Evangelio. ¿Cuál es la historia que justifica la verdad del Evangelio? Bueno, la muerte y resurrección de Jesucristo según las Escrituras. Esa sería la metanarrativa. La metanarrativa es la historia que justifica una verdad. Entonces, el escepticismo que aquí nace, y que en el área de la Bahía es muy fuerte, dice, hay que cuestionar toda metanarrativa. Hay que cuestionar todo el cuento, toda la historia que se nos ha dicho sobre una supuesta verdad. Ahora, no solamente el escepticismo cuestiona la historia o el contenido histórico del Evangelio. El escepticismo cuestiona el contenido histórico del capitalismo, el contenido histórico del marxismo o comunismo, el contenido histórico del iluminismo o el racionalismo puro, y el cuestionamiento también histórico de las religiones abrahámicas, que son los islámicos, los judíos y los cristianos. Entonces vivimos en esta área sumamente impresionante. Mientras cantamos el día domingo, mientras oramos y somos iglesia tradicional, hay un mundo ideológico que está cambiando. Hay un mundo ideológico que tiene un tremendo avance demoledor. Es tan efectivo que está entrando en cada área, en cada rincón de la sociedad del área de la Bahía. Si usted lee un poquito los libros de estudio que tienen nuestros hijos, desde el chiquito, desde el kinder, por ejemplo, mi hijo está en kinder, está en una escuela cristiana, pero anteriormente lo teníamos en pre-kinder en un colegio público, aquí cerca de la casa, y era impresionante porque se hablaba de la ideología del género, donde decía de que ya el género masculino o femenino no era definido por los órganos sexuales, sino por una construcción social, por una construcción meramente social. Y eso es la ideología del género, que es sumamente fuerte en la Bahía. Es más, es verdad que el gobernador está tratando de implantar una especie de ley que en algunos lugares públicos ya no exista baño para hombres y mujeres, sino un solo baño. Esa idea del género ya hay que dejarlo en desuso, dicen ellos. Pero es debido a este movimiento escéptico. Entonces el movimiento escéptico dice, bueno, el cuento, la historia que justifica la separación de hombre y mujer, de femenino y masculino, eso no sirve, eso es tonto, eso es viejo. Ya no es parte del siglo XXI, hay que abrirse la mente. Entonces tratan una nueva ideología, que exista un solo baño y que la gente entre, y mujer, total, hay que ser abierto de mente, hay que despertar, estamos en otro siglo. Entonces esos son ejemplos de cómo el mundo ideológico está avanzando de manera sumamente demoledora. Así que en este tiempo hay que valorar muchas cosas. En el documento que hemos preparado allí hay varios tips, varias pistas, algunos consejos para predicadores, para ministros, de cómo podemos ir avanzando para hacer una nueva generación de ministros, de líderes que impacten el área de la Bahía. ¿Usted quiere impactar el lugar donde usted está? ¿Quiere impactar la ciudad? A veces cantamos, vamos a conquistar las ciudades, vamos a conquistar la ciudad, vamos a conquistar esto. Bueno, primero hay que conquistar nuestro propio tradicionalismo, ¿verdad? Hay que conquistar nuestras propias barreras. Hay que conquistar nuestros propios pensamientos. Algunas veces son es más difícil romper nuestro tradicionalismo que romper las estructuras de pecado que hay en el mundo de afuera. A veces es más duro la pared tradicional, conservadora, que la pared antibíblica, anticristiana, antiiglesia que está en el mundo. Entonces, primero conquistémonos a nosotros mismos, entremos en el ruedo, seamos predicadores emergentes, jóvenes emergentes, gente emergente. Y mire, cuando yo digo emergente, no solamente me estoy refiriendo a un tipo de población que nace, que está en el radio de los 13, 11, 10 años, hasta los 25 años. No estoy hablando sociológicamente. Cuando hablo emergente estoy hablando de una generación que despierta al sueño de Dios.
Una generación que no importa la edad, pero emerge desde el Evangelio, emerge desde el deseo de Dios de conquistar el mundo, de conquistar su comunidad, de conquistar cada rincón del área de la bahía. Amén. Tu marco ministerial no es una ciudad, es todo el área de la bahía. Mira el área de la bahía como tu gran cancha, la cancha de acción. Míralo con ese deseo de Dios y vas a ver que vas a entrar en la agenda de Dios, una agenda conquistadora de parte del Señor. Lo interesante también es que el escepticismo posmoderno cuestiona la omnipotencia de los sistemas científicos. Ese es un golpe para los ateos. Los ateos dicen de que los mayores profetas que hay en el mundo son los científicos. Los que dicen la verdad son los naturalistas, dice el ateo. Pero el escepticismo, el área de la bahía, dice no, ni los ateos ni los científicos tienen la última palabra. La verdad está aquí en el corazón. Cada uno tiene la verdad. Cada uno tiene la verdad. La otra vez nos hablaba de que hay pequeñas verdades y hay que reconocer eso. Hay pequeñas verdades, pero hay una supraverdad. Y esa supraverdad hay que predicarla. Jesucristo es la supraverdad. Sí. Porque me quedó una pregunta, después se me va a olvidar. ¿Cuál es la diferencia entre ateo y agnóstico? Perfecto, excelente pregunta. La diferencia entre un ateo y un agnóstico es que el ateo da por sentado de que Dios no existe. ¿Okay? Dios no existe. Pero el agnosticismo, eso es interesante, muy buena pregunta, es aquel que dice, nadie puede estar seguro si existe algo fuera de lo natural. Entonces, el agnóstico, claro, no... Y ahí el agnosticismo, por ejemplo, hace surgir el utilitarismo, que significa, si te hace bien ser hinduista, sigue siendo hinduista. Si te hizo bien ser budista, sigue siendo budista. Y si quieres seguir siendo cristiano, mientras eso te dure y te aguante y te guste, sé entonces cristiano. Entonces, el agnosticismo es la realidad que se está imponiendo en la sociedad, especialmente americana. Entonces, los agnósticos es fuerte. Por ejemplo, en Boston, copiando un poquito los buses en Londres, Inglaterra, en Boston, en el estado de Massachusetts, hay unos buses, los bus públicos dicen, vive la vida como quieras, disfrútala, haz lo que quieras, porque quizás Dios no existe. Una mentalidad profundamente agnóstica. Como nadie sabe si existe o no existe, nadie puede estar seguro si existe o no existe, así que vivamos la vida como más se nos parezca. Entonces ese es básicamente el agnosticismo. ¿Amén? Pero buena pregunta, porque quizás estaba yo hablando y alguno estaba pensando, bueno, ¿qué es agnóstico? ¿Qué es ateo? Excelente pregunta. Entonces el escepticismo es así. Es una cultura carente de valores absolutos. Muy importante, hay ausencia de valores. Lo único seguro es el cambio dinámico. No existe lo verdadero ni lo falso, sino lo útil. Especialmente este punto. Valores absolutos. No existen los valores absolutos, universales, ni los valores generales. Se habla solamente de los valores personales, de los valores puramente personales. Y no valores generales, sino los valores profundamente personales. Entonces, especialmente Berkeley ha desarrollado el concepto de la dialéctica de los valores, que significa de que existe la maldad social, pero no existe el pecado personal. Eso es de la escuela de Berkeley, la escuela del departamento de psicología, que dice la maldad existe, pero ese cuento del pecado en realidad no existe. Si un hombre mata a alguien en la calle, eso es malo. Pero si un hombre decide ser homosexual o una vida sexual activa, eso no es pecado, ni tampoco es malo, es una decisión personal, puramente personal. Entonces, esa es la forma de reflexionar en el mundo de hoy. Sería bueno de que los pastores juveniles, líderes juveniles, incluso predicadores, todos nosotros maestros, pudiéramos dialogar un poquito más sobre esto, entender el lenguaje, la dialéctica que se usa en el área de la bahía, los conceptos que usan, porque cuando ellos dicen Dios, no es lo mismo cuando tú dices Dios. Tú estás pensando en otra cosa, ellos están pensando en otro tipo de Dios. Cuando habla de valores absolutos, es otra forma, para ellos es otro tipo de construcción de valores absolutos.
Voy a ir un poquito más rápido. Básicamente, ¿cuáles son los postulados filosóficos del pluralismo religioso en el área de la Bahía? Número 1, las contrariedades son los pilares para el consentimiento. Ellos dicen que tiene que haber consentimiento para que se acabe la violencia en el área de la Bahía y todo tipo de males sociales. Debe haber consentimiento. Respetémonos, no hablemos que una religión es mayor que la otra. Respetémonos. Entonces, básicamente es una forma de hablar del agnosticismo. Como nadie está seguro que Dios existe, mejor respetemos todas las religiones, porque quizás nadie está seguro cuál de religión es la verdadera. Entonces, consentimiento. La diversidad enriquece la unidad. Los puntos de vista sostenidos y tolerados traen verdadero equilibrio. La siguiente, por favor. La siguiente, quiero avanzar una partecita. Postulados teológicos del pluralismo religioso. Estos son los postulados teológicos. Existe la maldad social, pero no el pecado personal. Ese es un pensamiento sumamente fuerte en el área de la Bahía. Dios es amor universal e inclusivo, universalismo, especialmente el universalismo de San Francisco. Las grandes iglesias universalistas. Es interesante de que San Francisco tiene la mayor cantidad de iglesias universalistas en comparación con otras iglesias en las ciudades importantes de los Estados Unidos, como New York, Miami, Los Ángeles. San Francisco representa una cuna del universalismo, donde están las iglesias más grandes, donde hay mayor cantidad de grupos universalistas. ¿Qué es el universalismo? Ellos dicen que el infierno no existe, solamente existe un Dios de amor. Al final todos seremos perdonados y al final todos llegaremos a un Dios de amor. No interesa si Cristo murió o resucitó. Lo interesante es que somos abrazados por un Dios de amor. Ese es universalismo puro. La omnipresencia es señal que Él está en todos lados y en toda expresión religiosa existente. Esto es un argumento sumamente fuerte. Si usted alguna vez, o si no lo ha tenido, pero va a tener, este es un argumento sumamente fuerte del universalismo. Usted está atacando el universalismo y él dice, a ver, ¿Dios es omnipresente? Sí, omnipresente. Ok, entonces está presente en el budismo, está presente en el hinduismo, está presente en el confucianismo, está presente en la brujería. Porque si no, Dios no sería omnipresente. El gran argumento de la omnipresencia de Dios. Hay una verdad de Dios salvadora en cada religión. Hay una verdad de Dios salvadora en cada religión. Es interesante ese argumento y es muy fuerte. Solamente hasta aquí quiero dejarlo y quiero concluir la parte mía en lo siguiente. ¿Cuáles son las características del joven posmoderno del área de la Bahía? Las características. Número 1, tiende a tener una vida disfuncional. Es inevitable que en una sociedad que ha declarado el fin de los valores absolutos esté a merced de la disfuncionalidad en todo orden de cosas. Si nada es absoluto, entonces nada garantiza la estabilidad.